Muy bien, buenos días a todos. Es un gusto recibirlos en este foro de los jueves, de conferencia de los jueves en ADERIAC. Sean todos bienvenidos. Les vamos a pedir, por favor, que apaguen sus cámaras y sus micrófonos para que le permitan al conferencista todos los recursos en esta transmisión. Les recuerdo también que las preguntas se harán vía la plataforma Slido. En un momento más, a través del chat, les pasaré la liga para que dándole un clic entren directamente al foro de preguntas, mismas que se van a rankear de acuerdo al interés que estas generen. La más votada será la que primera se lleve a cabo y así sucesivamente. Muchas gracias por participar, gracias por acompañarnos. Les recuerdo que tenemos al final de esta exposición una encuesta de satisfacción. Por favor, llénenla, es bien importante que la llenen para poder tener una respuesta más adecuada de los servicios que ADERIAC le presta a sus socios. Muchas gracias por participar y siendo las 12 le cedo la palabra a Toño Camacho para que él se encargue de hacer el resto de la presentación. Muy amables, bienvenidos todos. Sí. Gracias, Víctor. Buenas tardes a todos. Y bueno, creo que ya se están incorporando nuestros asociados, ya están empezando a moverse los números ahí, están creciendo de manera paulatina. Bueno, pues básicamente darle las bienvenidas y gracias por conectarse en esta sesión del día de hoy, pero voy a ceder la palabra a nuestro vicepresidente, el licenciado Vicente Aguilar de la empresa Valeo, para que nos dé la bienvenida formal a nombre del Consejo Directivo y así también haga la presentación de nuestro panelista del día de hoy, al cual agradecemos también su participación. Pero Vicente, adelante, por favor. Muchas gracias, Víctor. Toño, buenos días a todos. Primeramente, me gustaría agradecer al licenciado Aldo Muñoz, quien fue nuestro enlace con el despacho Vega Guerrero y Asociados, y poder tener a nuestro conferencista para este webinar, el último del año. Creemos que cerramos con broche de oro por el tema que se va a tratar. Sin mayor preámbulo, me gustaría hacer la presentación del licenciado Osiel Alejandro Guerrero de Anda, socio del despacho Vega Guerrero y Asociados. El licenciado Osiel Guerrero es abogado por la Universidad Panamericana. En el año de 2011 ingresó a trabajar al despacho laboral de la firma Barrera, Siqueiros y Torres Landa, actualmente Hogan Lovells. En el año 2014 concluyó sus estudios de maestría en Derechos Humanos y Garantías del Instituto Tecnológico Autónomo, el ITAM. En ese mismo año fundó el despacho Vega Guerrero y Asociados, firma especializada en la atención exclusiva para empresas, encabezando el área de Derecho Laboral y Seguridad Social. Además, ha sido reconocido por los prestigiados rankings legales internacionales Best Lawyers y The Legal 500 como abogado recomendado en el área laboral. Actualmente dirige la práctica laboral y la seguridad social en la firma Vega Guerrero y Asociados en las oficinas de San Luis Potosí y Aguascalientes, desde donde asesora diversas empresas extranjeras y nacionales en temas importantes laborales, tanto individuales como colectivos. Sin mayor preámbulo, dejamos con ustedes al licenciado Osiel Guerrero. Adelante, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Pues bueno, muchas gracias a ADERIAC, gracias a Víctor, a Antonio, a Vicente, desde luego a Aldo también por la gestión para poder llevar a cabo esta capacitación. Como ustedes mencionan, es la última que realizarán en el año y bueno, pues es un tema que la verdad me parece de gran relevancia, un tema muy importante porque seguramente es un tema que veremos su desenlace en los próximos días y que seguramente arrancaremos el año ya con una nueva legislación en materia de outsourcing y que al final de cuentas es un tema que impacta
prácticamente a la totalidad de las empresas, porque ahorita iremos desmenuzando el asunto, iremos platicando cuáles son las peculiaridades que tiene esta iniciativa, pero prácticamente todas las empresas en este país tienen cierta relación con alguno de los servicios especializados que incluye el outsourcing, como lo es desde lo más básico, lo más sencillo, empresas de limpieza, de seguridad, el comedor, hasta le vamos subiendo cada vez más la especialización en temas de tecnologías de información, temas administrativos, temas técnicos, temas de todo, ¿no? Entonces, la verdad es que se ha venido hablando mucho de esta parte del outsourcing y vamos a platicarles el día de hoy un poquito del antecedente, de por qué estamos hablando hoy en día tanto de este tema del outsourcing, en dónde estamos parados y hacia dónde vamos a ir, qué es lo que se viene en los próximos días. Así que, pues bueno, ya comentaban, por aquí está el link ya en el chat para poder hacer todas aquellas preguntas que tengan. Previo a ello, me gustaría decir, lo cierto es que al día de hoy tenemos solamente un texto de una iniciativa la cual está sujeta a discusión. Todavía creo que tendrá muchas modificaciones. Entonces, tal vez las preguntas que puedan irse generando, muchas de estas no podrán tener respuesta todavía. Trataremos de darle respuesta como si la iniciativa que está presentada hoy fuera ya el texto legal, con esta advertencia de decir, todavía esto podrá tener ciertas modificaciones, tal vez es todavía muy prematuro el poder resolver ciertos puntos como los que pueden surgir en este tipo de foros, en donde seguramente les van a brincar a ustedes muchas dudas, van a preguntar, oye, ¿qué pasa si yo contrato a cierto personal de esta manera, etcétera? Entonces, vamos a ir avanzando. Por favor, siéntanse con toda la libertad de ir enviando las preguntas en el link que ya tenemos en el chat. Y bueno, pues sin más, me permitiré iniciar. Aquí estoy ya compartiendo la pantalla de una presentación que hemos preparado en el equipo. Es una presentación con algunos puntitos así muy básicos. La verdad es que creo que es más interesante también el diálogo que podamos tener con ustedes y que ustedes nos puedan platicar un poquito de las prácticas que ustedes han visto en las empresas. Entonces, pues bueno, iniciamos comentando rápidamente algunos antecedentes que tenemos respecto al tema del outsourcing. Y de entrada, lo platicábamos hace unos minutos antes de entrar al foro, esta confusión conceptual que existe entre el outsourcing y la subcontratación, que para efectos mexicanos, por así decirlo, porque nuestra legislación prácticamente asimila estos conceptos y luego nos da incluso algunos otros más, ¿no? El de terciarización, etcétera. Pero para efectos del tema mexicano, el outsourcing es prácticamente la subcontratación, aunque a nivel internacional el outsourcing está vinculado a ciertos aspectos muy en particular, entre ellos a que sean tareas externas las que se realicen a través del outsourcing, la subcontratación, o incluso en Estados Unidos lo llaman el subcontracting, puede ser para tareas internas. ¿Cuál sería la distinción, por ejemplo, en un ejemplo? Precisamente el trabajo que hacemos nosotros como firma de abogados. Nosotros como despacho de abogados o como un despacho de contadores al que las empresas contratan, son tareas externas. Entonces, esas podrían entrar en el concepto del outsourcing, no así en el de subcontratación. El outsourcing también es para procesos rutinarios, ¿no? Todo el año necesito tener abogados, todo el año necesito tener a mis contadores para presentar las declaraciones, pero es un despacho que está externo a mis instalaciones. Y en el caso de la subcontratación, son tareas específicas y que pueden ser momentáneas dentro de la empresa. Pero bueno, esto solamente quería aclararlo porque luego surge muchas discusiones en cuanto a que si hablamos de outsourcing, en cuanto si hablamos de subcontratación, de prestación de servicios, de suministro de personal. Entonces, hay que decirlo, en México estamos hablando siempre que platicamos del outsourcing, es lo mismo de la subcontratación. Por otro lado, platicar
que el outsourcing como tal, la subcontratación, es una figura que está reconocida a nivel mundial, no es una figura que los mexicanos nos hayamos inventado y que los mexicanos pretendamos establecerla para darle la vuelta a la ley, para no pagar prestaciones a nuestros trabajadores, para nada. El convenio 181 de la Organización Internacional del Trabajo, que por cierto no ha sido ratificado por México, regula principalmente 3 temas. El primero, las agencias de colocación. El segundo, la subcontratación, que es este outsourcing que conocemos en México. Y tercero, la posibilidad también de que existan entes que brinden información a ciertas personas en la búsqueda de empleo, que es muy similar a la agencia de colocación, pero un poquito más limitada. Entonces, es una figura internacional reconocida por la Organización Internacional del Trabajo. Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando aquí en México y por qué ese interés tan repentino del presidente de la República de decir la reforma del outsourcing tiene que salir ya, porque no podemos seguir caminando en este sentido. Entonces, la Secretaría de Trabajo ha hecho público datos interesantes como que 4.5 millones de personas actualmente se encuentran bajo un régimen de subcontratación, que de estas personas que están subcontratadas, 6,000 empresas son, y así las señala la Secretaría del Trabajo y la propia Presidencia de la República, son abusivas o ilegales. Y esto representa 21,000 millones de pesos que se evaden cada año al fisco nacional. Entonces, aquí, pues de entrada ya vemos que es un tema también presupuestal. México, al igual que muchos países, está sufriendo complicaciones presupuestarias para los próximos meses y desde luego desde la Presidencia de la República se está viendo de dónde se puede de dónde se pueden conseguir más recursos, de dónde se puede ampliar la base de recaudación, y el outsourcing parece ser que es un punto muy atractivo para el gobierno federal por estos 21,000 millones de pesos que se estiman que se evaden cada año. Siguiente, vamos a ver, y aquí empezamos a ver y a cuestionar un poquito el discurso de la Presidencia de la República o de la Secretaría del Trabajo en cuanto a que urge la regulación del outsourcing en México. Y aquí vamos a ver cuál es la condición actual que tenemos en México en cuanto al tema de la subcontratación. Actualmente ya tenemos una regulación, la Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 15A y subsecuentes cuáles son los requisitos para llevar a cabo una subcontratación legal. El primero es el de no abarcar la totalidad de las actividades. Es decir, ninguna empresa podría llegar a subcontratar al 100% de sus empleados. Y aquí lo voy dejando para que sean puntos que a lo mejor ustedes puedan ir haciendo un checklist de cumplimiento y que al final en las recomendaciones yo lo platicaré más a detalle. Pero si estamos en una empresa en donde es muy común en México, una empresa operadora, y tenemos a la empresa que le presta los servicios, ¿no? Aquí tenemos a todos los trabajadores y acá tenemos a la empresa que desarrolla las actividades comerciales. Si esta empresa, la totalidad de sus trabajadores, es decir, todos los trabajadores que le prestan algún servicio, están contratados por una empresa prestadora de servicios o por diversas empresas, ahí ya estamos incumpliendo. Entonces ya nos podemos poner la primera tachita, porque entonces no estamos cumpliendo la regulación que tenemos hoy. Segundo, justificar el carácter especializado. Aquí entran muchos factores, entre ellos, ayer teníamos otro taller que nos decían, oye, ¿es válido, por ejemplo, que el objeto social de mi empresa operadora y el de mi empresa prestadora de servicios sea el mismo? Pues no, porque aquí justamente estamos tratando de justificar el carácter especializado. Entonces, lo importante es que tú como empresa operadora justifiques que estás contratando a otra empresa que te presta los servicios porque esa es una empresa que se especializa en prestar este tipo de servicios. Vamos a empezar con los ejemplos, ¿no? Una empresa operadora a lo mejor es una empresa que se encarga es una empresa armadora de vehículos, ¿no? Y resulta que la empresa que presta los servicios es una empresa que se especializa en el soldado de autopartes. Entonces, esta es la justificación que se tiene que hacer para el día de hoy estar en cumplimiento con el outsourcing. Es decir, yo como empresa operadora me dedico a armar vehículos, pero no me dedico
al grado de especialización que tiene una empresa que se encarga exclusivamente de la soldadura de autopartes. Y esta empresa que sí lo justifica porque ese es su objeto social, me va a prestar este servicio. Y tercer punto que establece actualmente la ley es que no contrates a tareas iguales o similares. Es decir, si yo en mi plantilla contrato a soldadores de tiempo completo, no puedo subcontratar soldadores porque entonces no se justifica que esté contratando a alguien más cuando yo lo puedo hacer de manera directa. Mismo caso a lo mejor con el ejemplo luego que es el más fácil, el de la limpieza. Si contratamos nosotros personal de limpieza a nuestra empresa, no se justificaría que contratemos adicionalmente a personal de limpieza a través de una empresa subcontratista. Sin embargo, esto, bueno, pues es lo que actualmente tenemos en la ley. ¿Y qué es lo que ha pasado? Tampoco podemos cegarnos y decir que todo funciona de maravilla. Pues no, por el contrario, creo que efectivamente el tema del outsourcing se ha prestado mucho para la simulación y para la evasión. Simulación en cuanto a que existen casos en donde efectivamente pasa esto, ¿no? Simplemente tenemos dos empresas del mismo grupo accionario. En una empresa llevamos toda la operación y en el otro metemos a todos los empleados y decimos que es una empresa especializada y le presta el servicio a esto. Eso, al final de cuentas, es parte de la simulación con la que se pretende acabar. Y esto esto a grandes rasgos podríamos decir, es el menor de los males. Después vienen ya los temas que de verdad afectan a la hacienda pública y afectan a los trabajadores, que es el de los subregistros ante el IMSS. Y aquí es donde ya empezamos a hablar del outsourcing malo, el outsourcing ilegal, porque son estas empresas que se dedican a ofrecer el servicio de subcontratación y llegan y te dicen, pásame tu nómina, yo te voy a administrar tu nómina. Resulta que ellos a lo interno un día registran al trabajador con un salario mínimo y luego le suben con 1.5 que para que el IMSS no se dé cuenta y luego lo pasamos a otro registro patronal otro mes y luego lo dan de baja una semana y luego lo vuelven a dar de alta. Estos juegos que hacen estos despachos, estas empresas, ahí es donde está el mayor problema, ¿no? Porque existe la simulación, existe evasión de pago de cuotas de seguridad social y eso al día de hoy ya está regulado y es un delito. La propia ley del Seguro Social establece como un delito el fraude a los sistemas de seguridad social. Entonces, podemos decir, tenemos una ley federal del trabajo que ya nos dice cuáles son los requisitos del outsourcing y que la verdad es que la gran mayoría de las empresas que tienen outsourcing no los cumple, salvo algunos casos excepcionales. Y luego tenemos la parte de seguro social, que también ya la ley nos lo establece, nos prevé la posibilidad incluso de que se configure un delito en el caso de estos subregistros. Viene el tema de la posible simulación también, y es un tema que hoy precisamente se está tocando en varios medios de comunicación, que es el del reparto de utilidades. El reparto de utilidades, o la PTU, como se conoce en México, la participación de los trabajadores en las utilidades en términos de la Ley Federal del Trabajo, es una figura que está prácticamente descontinuada, por así llamarlo, a nivel mundial. Somos el único país, al menos de la OCDE, junto con Francia, que Francia tiene ciertos lineamientos muy concretos, muy específicos. Somos el único país que tiene esta figura de la participación de los trabajadores en las utilidades de manera general, sin tope y simplemente abierta a que lo que la ley nos dice es el 10% de tus utilidades las tienes que repartir entre tus trabajadores. Me da igual si es un trabajador productivo, me da igual si es un trabajador faltista, me da igual si es un trabajador de producción, así es un trabajador de logística, tienes que repartirlas de manera igual. Y esto es lo que ha traído también en el foro laboral un cuestionamiento importante en decir, oye, es que actualmente en México y en el mundo hay mecanismos ya mucho más avanzados para medir la productividad de los empleados. Y no está mal el premiar a los trabajadores con temas de utilidades. Lo que está mal es hacerlo de manera igual para todos, sin tope alguno para nadie, y entonces ahí es donde están los problemas, ¿no? Entonces es por esto que se cuestiona mucho también el pago de las utilidades, porque lo que se está proponiendo el día de hoy
y se está publicando en diversos medios de comunicación es que las organizaciones empresariales más importantes del país le están planteando al presidente de la República el que a la par de que se regule el outsourcing, se tenga que hacer ya una actualización de la figura de la participación de los trabajadores en las utilidades. Otro tema, pues bueno, es el de la estabilidad laboral. Desde luego que también eso no hay lugar a dudas. Un trabajador que es contratado por una persona moral el día de hoy y mañana pasa a otra y luego a otra y a otra, no goza de esa estabilidad laboral o se ve minada un poco por esa parte. Y desde luego, bueno, pues el tema de pensiones, porque si un trabajador está siendo registrado con cantidades inferiores a las reales, pues el día de mañana que él pretenda pensionarse se encontrará con que sus semanas cotizadas ante el sistema de seguridad social del país, pues tenía cantidades inferiores a las que realmente venía percibiendo. Esa es la realidad que tenemos hoy en día. Y por otro lado, no hay que dejarlo de señalar, sí existe una ineficiencia gubernamental porque las autoridades hoy dicen es que urge que regulemos el outsourcing porque es una práctica que es agresiva, va en contra de todos los derechos de los trabajadores, está lleno de empresas abusivas. Pues bueno, ya les comentaba un poquito el antecedente, la propia ley establece requisitos muy marcados, la ley del Federal de Trabajo, la ley del Seguro Social establece cuáles son también los requisitos que se deben de seguir, existe la posibilidad de configurar un tipo penal, incluso iniciar una carpeta de investigación y juzgar a alguien por una posible comisión de delito en estos casos. Entonces, tenemos el andamiaje jurídico. Y tal vez lo que nos ha faltado también es la eficiencia gubernamental de poder llevar a cabo inspecciones y sanciones para castigar a quienes estén realizando estos actos de simulación y de evasión, porque aquí entra el punto en donde decimos, no todo el outsourcing es bueno, ni no todo el outsourcing es malo, ¿no? O sea, tenemos que distinguir entre el outsourcing que cumple con sus obligaciones y lo veíamos en el taller que tuvimos ayer también, en donde nos decía una empresa, oye, yo me dedico al transporte, sin embargo, a veces por necesidades de mi cliente requiero contratar personal momentáneamente y tal vez lo contrato para 3 días, para una semana, para un mes. Y entonces, otro tema que tenemos en México es la rigidez de las relaciones de trabajo. Y ustedes seguramente como áreas de recursos humanos lo ven todos los días, ¿no? Cada vez que quieren dar por terminada una relación de trabajo es complicadísimo porque le hablan al abogado y le platican, oye, fíjate que este trabajador hizo esto, esto, esto y esto, necesito hacer la terminación laboral. Podemos rescindirlo. Nos topamos con que la Ley Federal del Trabajo establece criterios muy estrictos para poder acreditar una rescisión de trabajo. Es más, resulta que cuando queremos rescindir una relación laboral y presentamos un aviso de rescisión ante la Junta de Conciliación, nos sale contraproducente y ahora nos vienen después los juicios laborales, etcétera, ¿no? Entonces, esta flexibilidad que no tienen las relaciones de trabajo en México también ha sido un tema complicado para las empresas y que muchas veces las empresas dicen, oye, es que yo prefiero contratar por outsourcing en 3 meses a lo mejor un personal. Si tuviera la facilidad de contratar y terminarlos en 3 meses, tal vez lo sea directo, pero sé que en 3 meses cuando quiera llevar a cabo la terminación, no voy a conseguir a la firma del trabajador, el trabajador no va a querer demandar por despido injustificado, si le hago un contrato por tiempo determinado, de todos modos va a decir que no era por tiempo determinado y me va a querer demandar y vamos a tener que llevar un juicio y lo voy a tener que indemnizar. ¿Sabes qué? Me quito de problemas y contrato una empresa que me brinde un servicio especializado de transporte, en este caso del ejemplo, y que se cumpla el periodo que se requiere y listo. Entonces, creo que esta regulación tendrá que ser uniforme y integral y contar con aspectos de flexibilidad en el trabajo, de participación de los trabajadores en las utilidades y, desde luego, el del outsourcing. Pasaremos a la siguiente lámina, ahora sí, para entrarle a platicar un poquito de lo que establece la iniciativa presidencial que ha sido presentada el día 12 de noviembre. Hace 2 semanas la presentó el presidente de la República. Recordemos que el presidente vino anunciándola en días anteriores. Señaló que era una iniciativa
que tenía que ser presentada porque el outsourcing fomentaba la corrupción, así lo establecía, y porque era dañino para la hacienda pública el que se siguiera haciendo estas prácticas. Entonces, que se iba a presentar una iniciativa que prohibiera el outsourcing. Esto, desde luego, alarmó al mundo empresarial y finalmente se dio a conocer el texto, el cual, otra vez mediante un juego de palabras, se establecen ciertas prohibiciones, pero se establecen excepciones con regulaciones. Y voy a entrarle un poquito el por qué sí existe una prohibición, pero no existe una prohibición como tal al outsourcing. El primer artículo que toca esta iniciativa es el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo. Regula el tema de las agencias de colocación o intermediarios. ¿Qué es lo que podía pasar? Que también, como está el texto actualmente, se podría prestar a que estas agencias de colocación pudieran llevar a cabo todo el proceso de reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación, incluso contratación, y se convertía prácticamente en una empresa subcontratante y le prestaba el servicio a la empresa operadora. Lo que ahora el artículo 12 restringe es la posibilidad de que estas agencias de colocación lleven a cabo la contratación del personal y simplemente les da la posibilidad de reclutar, seleccionar, entrenar y capacitar, pero no les da la posibilidad de contratar al trabajador para ponerlo a disposición de otro. Y luego viene el artículo 13, que aquí es donde prácticamente se establece esta prohibición de la subcontratación, en donde se establece que es el hecho de que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición a sus trabajadores en beneficio de otra. Es decir, lo veremos como un marco general, es decir, está prohibido hacer esta conducta. Sin embargo, el artículo 14, que es el siguiente, ya nos establece que sí se va a permitir y que no será considerado como una subcontratación. ¿Cuáles son aquellos servicios que sí se permitirán? Y para esto se usan dos términos en específico: servicios especializados y obras especializadas. Dice la ley o la iniciativa en este momento que se podrán prestar servicios especializados o obras especializadas a través de un tercero y que se tendrán que cumplir ciertos requisitos. El primero es que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica. Como vemos, se parece mucho a lo que ya tenemos en el texto actual. Esto es, lo que nos dice la iniciativa es, tendremos que revisar a qué se dedica la empresa que pretende subcontratar trabajadores y su objeto social, que es este que establecemos siempre en nuestras actas constitutivas cuando constituimos una nueva empresa, y ahí podemos determinar cuáles son los incisos que tiene permitido la empresa desempeñar, entre ellos el objeto social. Y luego la actividad económica, que es mucho más amplia, es todo aquello que se dedica a la empresa. Entonces, ya entra un concepto mucho más amplio y entonces podemos decir solamente se podrá subcontratar personal que no entre dentro de estos dos aspectos, el objeto social y la actividad económica. Punto número 2, contar con una autorización de la Secretaría del Trabajo. A mi parecer, este es el punto clave de la iniciativa, el punto clave de lo que podremos llegar a ver en los próximos meses y me parece que es lo más importante porque aquí sí existe un cambio de paradigma del modelo actual que tenemos de la subcontratación al que vamos a pasar en caso de que sea aprobado como se encuentra el día de hoy la iniciativa. Me explico. Actualmente lo que tenemos es que la ley nos dice debes de cumplir con ciertos requisitos, ya los veíamos en la lámina anterior, y dicen si tú cumples con estos requisitos no tienes problema y puedes llevar a cabo el outsourcing. ¿Y qué es lo que pasaba en la práctica? Muchas veces las empresas o nos contrataban a los abogados, nos decían, oye, hazme una auditoría de outsourcing, revísame que esté en cumplimiento. Nosotros como abogados revisábamos y a lo mejor les hacíamos observaciones como decir, oye, fíjate que tu objeto social no está tan preciso, el objeto social de la empresa que estaba prestando el servicio no está tan adecuado, vamos a ajustarlo de esta manera, oye, el contrato de prestación de servicios tienes que ajustarlo de esta manera, etc. Y al final, tú como empresa decías, check, estoy en cumplimiento
y listo, ¿no? Y operabas y esperabas a que en su caso te podría llegar una inspección del trabajo por parte de la Secretaría del Trabajo o en su caso del IMSS, y en ese momento ya te revisaban y te decían, oye, fíjate que esto está mal, oye, fíjate que esto está bien, etcétera, ¿no? Pero le llamo yo un tema de autogestión o autodeterminación, porque tú como empresa verificabas que cumplías, y si para ti cumplías, echabas a andar el proyecto, lo trabajabas y esperabas a que en su caso te pudiera caer una autoridad a través de una inspección para decirte, lo estás haciendo mal, te sanciono, o lo estás haciendo bien. Pero de entrada no es tan factible, es más, son pocas las inspecciones que la Secretaría del Trabajo a nivel nacional ha alcanzado a desahogar en este punto. Sin embargo, ahora, con el nuevo modelo que están pretendiendo instaurar en este gobierno, es lo contrario. Es, en lugar de que tú te determines y tú operes y luego te venga la autoridad a revisar, ahora es, primero, ve con la autoridad y platícale lo que pretendes hacer. Si para la autoridad es válido, entonces la autoridad te va a dar una autorización y entonces sí ya puedes empezar a trabajar. Y hay de ti que no lo hagas de esta manera, porque entonces sí las sanciones son muy fuertes y ahorita vamos a platicar y vamos a entrarle también a ver esta autorización, cuáles son los requisitos, cuáles son los candaditos que por ahí se pueden llegar a establecer y que al final de cuentas yo considero, una opinión personal, es que esto lo que se estaría volviendo es un monopolio de la autoridad de la Secretaría del Trabajo para determinar quién sí puede prestar el servicio del outsourcing y quién no puede, y quién puede contratarlo y quién no. Entonces, estaríamos cayendo en que simplemente sea la autoridad del trabajo quien diga tú sí, tú no. ¿Por qué tú sí, por qué tú no? Pues porque a mi parecer es que tú sí puedes contratar a los trabajadores directamente, tú no, y entonces esto se vuelve un tema también complicado porque pues se puede prestar para muchas situaciones. Se establece además el requisito de que se tenga que tener un contrato por escrito. Esto actualmente también ya se tiene. El contrato a grandes rasgos deberá tener cuál es el objeto de los servicios especializados y el número de trabajadores que se pondrán a disposición de la empresa para recibir el servicio. Y bueno, establece la responsabilidad solidaria para el caso en que la empresa contratista no cumpla con sus obligaciones laborales frente a sus trabajadores, entonces será la empresa contratante quien tendrá a través de la responsabilidad solidaria que cumplir con ciertas obligaciones laborales. Continuando, y como les decía, la parte que a mí me parece más importante de la iniciativa como se tiene actualmente es el artículo 15, en donde habla de esta autorización de la Secretaría del Trabajo para los prestadores del servicio. Esta autorización será un documento que deberán tramitar los prestadores del servicio, no así las empresas que reciban el servicio. Por el contrario, las empresas que reciban o que pretendan contratar un servicio deberán verificar que su prestador de servicios cuente con esta autorización de la Secretaría del Trabajo. Esta autorización, para que se las puedan otorgar a los prestadores del servicio, punto número 1, deberán acreditar el carácter especializado. Y aquí ya nos vamos a encontrar con cierto grado de dificultad muy complicado porque el tamaño incluso administrativo de la Secretaría del Trabajo no es tan grande como para la demanda que puede llegar a generarse de empresas que estén acudiendo y decirle, mira, Secretaría del Trabajo, es que yo sí presto un servicio especializado porque mis trabajadores están capacitados en tal, están certificados en tal. En el mercado existe, no sé, tendremos que exhibir tal vez estudios de mercado en donde no hay empresas que presten este servicio como yo lo hago, no hay trabajadores, tengo que llevar a cabo procesos de reclutamiento y selección muy específicos y por eso soy tan especializado que necesitas darme autorización para que varias o una empresa me contrate y le pueda yo dar este servicio de especialización. Ese por un lado. Por el otro lado, estar al corriente de obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social. De entrada, el término me parece súper amplio, el estar al corriente de obligaciones laborales, porque no existe una definición como tal. ¿Y qué podemos decir que es estar al corriente de obligaciones laborales? Tal vez en el tema
obligaciones fiscales y de seguridad social queda mucho más cerrado y podemos decir, pues bueno, las obligaciones fiscales, tener la opinión favorable del SAT, en seguridad social, no sé si la propia opinión favorable que también te puede emitir el IMSS, pero en el tema de obligaciones laborales podemos decir que, por ejemplo, el tener una demanda laboral es que no estoy al corriente de mis obligaciones laborales, eso sería un riesgo importantísimo, porque entonces que son pocas las empresas en este país que no tienen o han tenido demandas laborales, y si eso podemos decir que eso no es estar al corriente, pues bueno, será complicado, ¿no? Pero tendrá que regularse. Esta autorización de la Secretaría del Trabajo tendrá una vigencia de 3 años. Tendrá que tramitarla al menos el prestador de servicios cada 3 años y se establece que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social podrá negarla o revocarla simplemente a criterio suyo. Es un criterio que la autoridad tendrá que tener de acuerdo a que cumpla o no los requisitos. Se establece la creación de un padrón de prestadoras de servicios públicos, padrón de prestadoras de servicios que será público, que estará en internet y que tú como empresa contratante podrás meterte, ver que tu contratista esté vigente en su autorización de la Secretaría del Trabajo y que de verdad lo tendrás que hacer, porque si no vendrán después las sanciones para ti. Y bueno, finalmente se establece en esta parte de lo que hace a la Ley Federal del Trabajo que la Secretaría del Trabajo tendrá que expedir disposiciones generales en donde se regule, y aquí vendrá la parte importante, se tendrá que regular cuál es la forma en la que se podrá adquirir dicha autorización y en su caso poder llevar a cabo la subcontratación. Como vemos, pues se agrega este tema, podemos decirlo, burocrático, que no sabemos hasta el día de hoy de qué tantos días pueda costar, de qué tanto documento tendrás que llevar para que la autoridad te dé el documento, etcétera, ¿no? Y bueno, también se agregan algunos artículos en el apartado de sanciones de la Ley Federal del Trabajo, en donde se establece que podrá haber sanciones. Este es un nuevo monto que ya la ley ahora prevé, que es el de hasta 50,000 UMAS, poco más de 4 millones de pesos, a quienes, esta sanción en particular es para quien realice la subcontratación sin contar con la autorización de la Secretaría del Trabajo. Es decir, el caso en donde tú como empresa contratas los servicios especializados de alguien y ese alguien no tenía su autorización de la Secretaría del Trabajo. Esta sanción de hasta 50,000 UMAS podrá ser tanto para el contratante como para el contratista. Y se establecen también otras sanciones económicas para aquellas empresas que no permitan las inspecciones en sus centros de trabajo. Además, la iniciativa contempla otras reformas, no solamente es a la Ley Federal del Trabajo, algunas, podremos decirlo así, accesorias. Contempla una reforma a la Ley del Seguro Social, en donde se impone la obligación al prestador de servicios para que de manera trimestral le esté informando al IMSS cuáles son los contratos que tiene celebrados. Y esto es pues, simplemente para que el IMSS tenga conocimiento cuáles son los contratos que se están realizando cada 3 meses y desde luego para con ello poder verificar el cumplimiento de la normatividad y en particular de las cuotas obrero-patronales de seguridad social. Posteriormente también vendrá la reforma a la ley del Infonavit, también este paquete de la iniciativa presidencial lo contempla y se establece que el prestador del servicio tendrá que informar de manera cuatrimestral, en el caso de Infonavit, lo mismo que hizo con el IMSS, es sus contratos y el cumplimiento de las obligaciones en materia de vivienda, en este caso, de seguridad social para el IMSS. También se establece una reforma al Código Fiscal de la Federación, en la cual se establece que los esquemas de subcontratación que no cumplan con ciertos requisitos laborales, y ahí pues se detalla cuáles son, es que estos esquemas no podrán ser objeto de deducción ni acreditamiento. Y además se establece que aquellos esquemas simulados de subcontratación podrán ser objeto de delito a través de la figura de defraudación fiscal que establece el propio Código Fiscal de la Federación. Y esto es casos, por ejemplo, como que nosotros contratamos a una empresa, a lo mejor que incluso tenía autorización de la Secretaría del Trabajo,
pero luego, después de que presentamos este contrato, resulta que le pedimos a este prestador de servicios que metamos a más trabajadores de los que realmente son, ¿no? A lo mejor es una empresa que contratamos para que nos dé el servicio de limpieza y luego para facilidad decimos, oye, mete también ahí en la nómina a los montacarguistas, ¿no? Y entonces temas de ese tipo de simulación serán considerados como delito y serán sancionados como defraudación fiscal. Y luego viene también modificaciones a la ley del ISR, a la ley del IVA, y en estas prácticamente lo que se imponen son las obligaciones al contratante de obtener autorizaciones del contratista, que es que cuando tú como empresa estás buscando contratar los servicios de alguien más, tendrás que, tienes la obligación de obtener las autorizaciones del contratista, tales como la de la Secretaría del Trabajo, y por eso será tan importante que como contratantes nos demos a la tarea de verificar que nuestros contratistas sí cumplan con estas obligaciones en materia laboral y de seguridad social, porque si no, pues vendrán las sanciones para nosotros como empresas contratantes y además seremos solidarios responsables de lo que pueda llegar a suceder frente a los trabajadores. Compartirles cuál es el proceso legislativo que tiene actualmente, es una de las preguntas que surge cuando estamos hablando de este tema, es cuál es el timeline, qué vemos, hacia dónde vamos a caminar, qué va a pasar. Se está hablando mucho en los foros, el presidente de la República es un tema que está mencionando seguido en sus conferencias de prensa. Las cámaras empresariales se han pronunciado, la gran mayoría de las cámaras empresariales se ha pronunciado en contra, primeramente, de la forma en la que se presenta esta iniciativa. Y esto porque dicen que no se atiende al diálogo tripartita que debe existir en materia laboral. Y es que si bien es cierto, existen criterios a nivel internacional por la propia Organización Internacional del Trabajo, en donde se establece que este tipo de medidas que tienen tantas repercusiones en empleadores, en empleados y en autoridades, deben de ser consensadas entre estos tres sectores, autoridades, patrones, trabajadores, para unificar criterios. Y en este caso lo que se le reprocha mucho al presidente de la República es que haya sacado esta iniciativa sin antes tener estos diálogos con las cámaras empresariales, con los sindicatos, etcétera, ¿no? Entonces, se está moviendo mucho. El punto número 1 divido, los primeros 3 puntos son los que ya ocurrieron, los siguientes del 4 al 8 son los que estarán teniendo que ocurrir en los siguientes días. Se estima que puede ser tal vez en los próximos, los del 4 al 8 pueden suceder aproximadamente en un mes, un poquito más de un mes, para que podamos estar aplicando la ley a partir del 1 de enero, salvo que pueda haber algunos cambios importantes. Y ahorita platicamos, ¿no? El punto número 1, pues fue el 12 de noviembre que el presidente anuncia esta iniciativa, la anuncia en su conferencia de prensa y posteriormente es presentada ese mismo día ante la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, pues al ver la importancia de la iniciativa, abre un ejercicio que se llama Parlamento Abierto, en donde este pasado lunes y martes abrieron la posibilidad de que muchos expertos en la materia, representantes de organizaciones, de abogados, de contadores, patronales, sindicales, etcétera, pudieran interactuar con los diputados, miembros de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, del Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, conocieran de primera mano cuál era la opinión de esta iniciativa, porque de verdad es que la iniciativa deja lugar a muchas dudas, muchas lagunas de lo que puede llegar a considerarse como outsourcing y lo que no, y entonces es importante que se vaya acotando cada vez más hasta que podamos tener un texto que sea mucho más adecuado. Entonces, pues bueno, esto aconteció el lunes y martes. El martes fue prácticamente todo el día, el lunes y martes todo el día, estas sesiones. Y el propio martes en la noche, el presidente de la República recibió en Palacio Nacional a los representantes de las cámaras empresariales más importantes del país, quienes de nueva cuenta fueron a insistirle al presidente que esta reforma tenía que ser muy cuidada y tenía que ser replanteada. Entonces, esto sucedió el martes. Para el miércoles ya los diputados mencionaron que
que la iniciativa tendría que, si bien es cierto, estaba programado que el miércoles, es decir, el día de ayer, iniciara su discusión ya en esta sesión de las Comisiones Unidas, se pospuso, se está posponiendo para la siguiente semana. Este es el número 4 de la diapositiva, la discusión que tendrá que ocurrir en estas Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados, y se estima que sea dentro de una semana aproximadamente, o finales de la siguiente semana, a mediados, miércoles, jueves o viernes de la siguiente semana, cuando se pueda discutir. Lo que han comentado los diputados de estas comisiones es que sí habrá un replanteamiento ya en la iniciativa, y el cual tendrá que ser enriquecido en 2 vías. La primera, los resultados del Parlamento abierto, y la segunda, este encuentro que tuvo el presidente de la República con las cámaras empresariales, y que se espera que se surja un documento por parte de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, tal vez en consenso con los representantes de las cámaras empresariales, y de esta manera podamos tener un dictamen que pueda ser discutido en las comisiones a finales de la siguiente semana. Ya veremos qué pasa. El día de hoy no ha habido ni ha circulado ningún otro documento, es solamente el que se tiene y el que aquí les he platicado. Posteriormente vendrá la discusión y aprobación en el Pleno. Estimamos que esto pueda ser tal vez para la segunda o tercera semana de diciembre. Es en el Pleno de la Cámara de Diputados, al ser la Cámara de origen. Y en caso de que se apruebe en el Pleno, que seguramente así será si se aprueba previamente en las comisiones, se turnará al Senado de la República. Estimamos que las fechas que pueda hacer esto es más o menos la tercera semana de diciembre, tal vez que la propia semana en la que se apruebe en Cámara de Diputados se turne al Senado, se discuta, y que simplemente en el Senado ya no tenga tantas modificaciones, porque en teoría, si ya tuvo las modificaciones en la Cámara de Diputados, tuvo las modificaciones en el encuentro del presidente con las cámaras empresariales, en el Parlamento abierto, en el Senado prácticamente su trámite sea discusión y aprobación en una misma semana, y que la cuarta semana de diciembre, por ahí de los últimos días del año, pueda estarse turnando el proyecto ya para la promulgación y publicación del Poder Ejecutivo, para que pueda entrar en vigor el primer día del año y entre en concordancia con las reformas que se vayan a tener, con la Ley de Ingresos 2021, etcétera. Entonces, este es el panorama que se tiene hoy en día. Y bueno, pues quisiera cerrar la exposición haciéndoles algunas recomendaciones que nosotros hemos detectado. Sería interesante que vayan tomando en cuenta, porque si bien es todavía temprano y es prematuro el que al día de hoy podamos llevar a cabo acciones ya tal cual para poder atender a la iniciativa, porque todavía no sabemos cuál será el texto final. Sí creemos que hay 4 puntos que debemos de realizar en nuestras compañías para poder estar listos para lo que se pueda presentar en los próximos días, ¿no? Y lo primero es la identificación. Consideramos que es importante que como compañías identifiquemos cuáles son los servicios que estamos subcontratando y cuáles son los que sí pueden entrar, y hacer una especie de listado, porque luego damos por hecho que tal vez ciertos servicios no entran, o que tal vez ciertos servicios sí entran, y puede ser que no. Y entonces tenemos que identificar a cuántos de nuestros trabajadores están siendo contratados por este tipo y tal vez incluso antes, hasta detectar cuáles trabajadores sí son sujetos de una prestadora de servicios, cuáles están a nuestra disposición, cuáles a lo mejor son servicios que estamos subcontratando y ni siquiera consideramos que pueden llegar a ser outsourcing, como el tema del día de hoy decíamos, el despacho de abogados, el despacho de contadores, pero luego viene la empresa de transporte, la empresa del comedor, la empresa de limpieza, la empresa de tecnologías de información, la empresa de mantenimiento de instalaciones, la empresa de los aires acondicionados, etcétera. Todos los servicios estos que subcontratamos es importante que los vayamos identificando para que después vayamos a ver cuáles son los que sí van a entrar en términos de la iniciativa y cuáles son los que no van a entrar en este listado. La iniciativa, como está el día de hoy, no deja muy en claro cuáles sí y cuáles no. Da ciertas pistas en que dice que tendrá que ser aquellos servicios que pongan a tu disposición a los trabajadores, ¿no? Y aquí a lo mejor ya entramos a eliminar muchos, ¿no? El despacho de contadores, pues tal vez no pone a la disposición a los contadores dentro de tus instalaciones. Se habla de que la iniciativa puede tener modificaciones en cuanto a incluso horas al turno, ¿no? Si
si durante tanto porcentaje del turno del trabajador está dentro de las instalaciones de la compañía, se considerará como subcontratación. Si no cumple con ciertas horas, entonces no entra dentro del esquema de la subcontratación. Esto es lo que se está discutiendo, veremos si se da. Punto número 2, realizar, ya que identificamos cuáles son todos los servicios, realizar un análisis o una posible auditoría de todos estos. Y aquí entra la parte que les mencionaba hace un ratito y que nosotros hemos venido realizando con diversas empresas, es desde la revisión de los objetos sociales de las compañías, las actividades económicas, los giros comerciales que tienen tanto la empresa operadora como las empresas prestadoras de servicios, para que puedan hacer este encaje, este match real que la ley nos prevé, que tiene que justificar la especialización en el trabajo. Y esto se puede realizar pues, a través de estas auditorías en materia laboral, de seguridad social, para posteriormente el resultado sea una determinación de riesgos. Y aquí ya podremos empezar a detectar cuáles son los riesgos. Oye, pues resulta que nuestros formatos de asignación de herramientas de trabajo a los trabajadores de la prestadora de servicios se los da la empresa operadora. Pues este es un riesgo importante porque entonces aquí podría presumirse ante la autoridad que no existe la especialización que deberá tener la prestadora de servicios porque incluso las herramientas las provee la empresa operadora. Entonces tenemos que empezar a cuidar todos esos aspectos. Y finalmente, la implementación de acciones correctivas, ¿no? Oye, pues resulta que el contrato de prestación de servicios que tengo entre la operadora y la prestadora de servicios, pues no habla de esta especialización que se debe tener, no justifica esta especialización o, por otro lado, resulta que sí tengo al 100% de mis trabajadores subcontratados, pues también estamos en incumplimiento actual y futuro. Entonces es necesario que tomemos cartas en el asunto, que tramitemos el registro patronal de la empresa operadora, que si al día de hoy no tiene empleados, puede que tampoco tenga registro patronal. Acudamos al IMSS, tramitemos estos registros patronales y para estar en cumplimiento a la ley actual, tengamos al menos un trabajador, porque la ley nos dice que no podemos tener a la totalidad. Entonces, pues, estos son los puntos que nosotros quisiéramos hacer como recomendaciones, porque si bien es cierto, actualmente no tenemos todavía el texto final de cómo vaya a quedar la ley, es importante que podamos ir detectando y que podamos al menos estar en cumplimiento de lo que tenemos al día de hoy. Como veíamos hace un ratito, las diferencias, si bien yo considero que son más de forma que de fondo, en el fondo es esta parte de la especialización, la no totalidad de los trabajadores, que son los requisitos que ya tenemos en la ley desde el 2012 y que los cambios pues serán en cuanto a esta autorización de la Secretaría del Trabajo, tal vez el que se limite cada vez más cuáles son los servicios especializados que se podrán subcontratar. Así que pues cumpliendo con los tiempos platicados, me gustaría dar por concluida esta presentación, compartiéndoles aquí también mis datos. Aquí está mi correo electrónico por si alguien está interesado en que podamos profundizar en alguna de las consultas, si aquí no es desahogada en el tiempo que tenemos. Y bueno, pues agradecerles nuevamente a DERIAC por el espacio. Para nosotros, para nuestra firma, es un privilegio poder estar esta tarde con ustedes, con todos los miembros que se han conectado en esta sesión de capacitación última del año y que, pues bueno, cuenten con que seguirán recibiendo información de nuestra parte, si están de acuerdo, respecto a los cambios que pueda haber en el texto de la iniciativa y hasta el momento en que tengamos ya una reforma total con todos los requisitos que nos establece el proceso legislativo y que sea la nueva ley vigente. Así que, pues bueno, agradecerles nuevamente a DERIAC, a los organizadores, a Víctor, a Antonio, a Vicente, desde luego a Aldo por la gestión y bueno, pues con mucho gusto estamos dispuestos a platicar sobre las preguntas que hayan llegado y pues adelante. Muy bien, muchas gracias. O sea, ya tenemos 6 preguntas, déjame ponerlas en pantalla, te las haré mención de acuerdo al número de votos. Con 6 votos tenemos la primera. Dice, ¿cómo se consideran las empresas de servicios? Las empresas que tienen una razón social operativa y otra razón social de servicios con 100% de sus trabajadores. Tiene 6 votos. Sí, bueno, aquí es importante señalar que al día de hoy, lo que tenemos en la ley vigente,
Lo que se establece es, no tanto es cuál es empresa de servicios y cuál no, sino cuál es empresa que justifique la especialización de los servicios que van a brindar. Entonces, sí, el objeto social de la empresa sí es una parte importante para que las empresas justifiquen su especialización. Sí les recomiendo que lo revisen, porque es común y supongo que esta pregunta va enfocada a aquellos grupos accionarios, grupos empresariales, en donde tenemos una empresa operadora y una empresa prestadora de servicios. La empresa prestadora de servicios, para que se justifique que efectivamente es una empresa prestadora de servicios especializados, sí dentro de su objeto social tendrá que tener que es una empresa que se dedica a prestar servicios especializados y lo que tenga y lo que venga, ¿no? Ahí ya es el adjetivo que le queramos poner para qué se especializa esta empresa. Esto al día de hoy, porque si el día de mañana se aprueba la iniciativa como está, sí será un factor el que tengamos un objeto social bien delimitado, pero el factor más importante es que a la Secretaría del Trabajo la convenzas de que esa especialización se justifica y entonces por eso te van a tener que dar la autorización. Pero decir, al día de hoy, importantísimo que sí revisemos los objetos sociales y que no sean el mismo objeto social entre la empresa prestadora y la operadora, porque entonces no se justificaría de ninguna manera la especialización que nos exige la Ley Federal del Trabajo. Muy bien, la siguiente pregunta tiene 5 votos, aunque tú ya hablaste bastante de los servicios de limpieza y vigilancia que se consideran especializados. La pregunta es, ¿deberán contar con autorización de la autoridad para operar como outsourcing? Así es, totalmente. La iniciativa lo que contempla el día de hoy es que todas las empresas prestadoras de servicios especializados deben de contar con la autorización de la Secretaría del Trabajo. Y sí, el ejemplo más fácil y más cotidiano es el de la empresa de limpieza, el de la empresa de seguridad privada. Estas empresas, si van a poner a disposición de otra empresa a sus trabajadores, que por lo regular es el caso de estas dos actividades, sí tienen que tramitar su permiso y a mi parecer es que estas dos empresas sí seguirán considerándose por parte de la Secretaría del Trabajo como empresas prestadoras de servicios. Incluso lo han mencionado, la Secretaría del Trabajo y el Presidente de la República hicieron mención de un ejemplo que han señalado varias veces sobre una inspección que se realizó en un hotel con 800 y tantos trabajadores, en donde solamente 3 trabajadores eran, creo que, no recuerdo si 3 trabajadores eran o ninguno, pero hacían ahí el comparativo de cuáles sí podrían llegar a justificarse. Decían, no, por ejemplo, las camareras del hotel, los meseros del restaurante del hotel, los bellboys, el recepcionista, todo eso es personal que el hotel tendrá que contratar directamente porque no se justifica que tengas un hotel y no tengas al personal especializado para esas áreas, desde la perspectiva de la presidencia. Y sin embargo, hacían el comparativo y decían, se podrá entender que contrates a alguien experto en seguridad privada, a alguien experto en limpieza, y en ese sentido creo que la pregunta es si estos dos sectores seguramente seguirán siendo considerados como tales, pero en su momento tendrán que tramitar su autorización ante la Secretaría del Trabajo. La otra pregunta es, con 3 votos, si se subcontrata personal mecánico de manera temporal para completar las plantillas de personal de mantenimiento, ¿se interpreta como una simulación? A mi parecer, y a cómo está la ley actual, para nada, ¿no? Yo creo que simplemente es justificar esta especialización, esta temporalidad, y creo que es totalmente válido que se realice. ¿Cómo se justifica la especialización? Ya lo decíamos, oye, pues la empresa que voy a contratar en su objeto social nos señala que es una empresa que se especializa en el mantenimiento de áreas o de mantenimiento de empresas de cierto sector, ¿no? Entonces, eso justifica la especialización. Al día de hoy estaríamos en cumplimiento. Al día de mañana, si se aprueba la reforma, tendríamos que ver cuáles son los factores que entran ahí en donde tengamos que ver si se ponen a disposición los trabajadores o no, y en caso de que se pongan a disposición estos trabajadores, que entiendo para como veo la pregunta, es si están a disposición de nosotros como empresa operadora, estos trabajadores vienen a hacernos la actividad de mantenimiento bajo disposición de nosotros, están en nuestras instalaciones. Bajo esta perspectiva de la iniciativa actual, sí tendrían que tramitar ellos, la empresa prestadora del servicio de mantenimiento tendría que
tramitar su autorización ante la Secretaría del Trabajo, y lo mismo, acreditarle y convencer a la Secretaría del Trabajo que son una empresa prestadora de servicios especializados para que después nosotros podamos tener la posibilidad de contratarlos. Con respecto al PTU, ¿qué se tiene pensado o platicado para su probable cambio en esto? Lo que se tiene pensado es, y ahorita vamos a ver si lo puedo compartir por aquí también con ustedes, que es la nota que se publica en el periódico. Déjame entonces dejar de compartir esta página para que tú compartas. Ah, sí, con gusto. Listo, ahora sí. A ver. Y ahorita regresamos a las preguntas. Sí. Bien, pues mira, lo que se contempla a grandes rasgos es topar la participación de los trabajadores en las utilidades, lo que el grupo de empresas lo que le está diciendo a al presidente de la República, perdón, es que hay casos muy desproporcionados en donde los trabajadores podrían llegar a ganar hasta 5 a 7, creo, años de salario por cuestiones de reparto de utilidades, lo cual dicen las empresas, pues, es totalmente desproporcionado. Esto no puede ocurrir de esta manera porque simplemente se sale de mercado, no es conveniente también por lo que decíamos. Híjole, no, pues tal vez la letra se va a ver muy chiquita, pero bueno, asegura, leo rápidamente lo que señala, es el Consejo Coordinador Empresarial, asegura que es también una propuesta del gobierno de esta reunión que se tuvo el día martes, en donde el encabezado es se toparían el reparto de las utilidades, plantean modificar la fórmula de la PTU a cambio de no subcontratar. Entonces, sí los empresarios hicieron ver al presidente que la parte del outsourcing sí es también un beneficio del tema del PTU y que hay esquemas mucho más novedosos de poder repartir utilidades a los trabajadores en cuanto a temas de productividad, ¿no? Dice aquí, actualmente el monto a repartir es 10% de las utilidades netas de las empresas. La utilidad repartible se divide en dos, bueno, esto es lo que ya tenemos actualmente en la ley, y pues esto es lo que se tiene en la ley, y aquí está el ejemplo que les decía. Incluso se manifestó que hay empresas que pagarían 7 años de salarios por concepto de utilidades si los trabajadores estuvieran contratados directamente. Lo que está proponiendo el Ejecutivo Federal es que los trabajadores estén en la empresa principal y topar las utilidades, o sea, que no se use el tema de la subcontratación para darle vuelta a la parte de las utilidades. Perfecto. La Comisión Laboral de Canacintra aseguró que están cabildeando con legisladores una propuesta para que el reparto de utilidades se indexe a un bono de productividad. Estamos varias cámaras solicitando la negociación del reparto de utilidades. Es un impuesto que en la mayoría de los casos no se paga, es inviable. Entonces, pues bueno, ya veremos si en realidad tiene eco esta propuesta y si de verdad es una propuesta que también esté impulsando el gobierno federal, a ver cómo finalmente queda. Y siguen las preguntas, ya llevamos 4 y hay otras 6. A ver, Cristian González, ¿el personal subcontratado de una empresa será elegible para el pago de PTU de la empresa que recibe el servicio? Y de ser así, ¿cómo se determina el monto? ¿Ahí va ligado? No, mientras si no tuviéramos ninguna modificación al esquema de la participación de los trabajadores en las utilidades al que tenemos actualmente, no, solamente serán sujetos al pago de las utilidades los trabajadores conforme a la empresa en la que se encuentren. Entonces, por ejemplo, el caso nuevamente de la empresa de limpieza, que sí tramitó su autorización ante la Secretaría del Trabajo, los trabajadores de limpieza tendrán derecho a recibir PTU solamente de las utilidades que tenga la empresa de limpieza, no así de la que estén subcontratados. Pero, pues es que el candado viene antes, ¿no? ¿Cuáles sí y cuáles no van a entrar? Ahí es donde está la parte importante, porque si resulta que la Secretaría del Trabajo se pone en un plan en donde dice, pues no, para mí no justifica el carácter especializado, solamente lo justifica el carácter especializado estos dos sectores, ¿no? Limpieza y seguridad. De ahí en más, ninguno es especializado. Ahí caeríamos en esa complicación en donde todos tendrían que entonces ya contratar directamente y pagar las utilidades. Y va en sintonía con esta nota que les compartía que el día de hoy está circulando. Muy bien.
Esta con 3 votos dice, las compañías que al día de hoy realizan el proceso de reclutamiento operativo o administrativo deben contar con la autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No, no, actualmente no existe como tal, bueno, decir, a ver, hago la respuesta en dos partes. Actualmente, como está la ley, no existe ninguna autorización que se requiera para estas empresas respecto a la Secretaría del Trabajo y tampoco la iniciativa prevé una autorización para las empresas que son las intermediarias, las que ayudan a reclutar, esas no, porque esas al final de cuentas no van a contratar al trabajador y solamente tendrán que autorizarse las que sí contraten al trabajador. Que son las agencias de colocación. Exacto, o sea, las agencias de Algunas. colocación no podrán contratar, esas no requieren autorización, y las subcontratistas, esas sí requieren autorización porque esas sí van a contratar a los trabajadores. Muy bien. Sobre el artículo 14, son 2 empresas, la dueña de los activos y la de los servicios donde laboran los trabajadores, empleados y sindicalizados procede. Esta ya la habías contestado, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ahí, eso es prácticamente lo que la actual iniciativa quiere eliminar, ¿no? El que tú como grupo de empresas tengas 2 empresas, una en donde metes a todos tus trabajadores y otra en donde operas todo. Porque aquí esta va a tener que requerir la autorización de la Secretaría de Trabajo forzosamente. Si no, no le va a poder prestar servicios acá, porque si no la sanción viene para las 2. Para prestarle servicios, forzosamente necesitas la autorización de la Secretaría del Trabajo. Y para que tenga la autorización de la Secretaría del Trabajo, vas a tenerle que justificar la especialización. Eso de poner a todos los trabajadores en una sola bolsa, que le presten los trabajadores, le presten los servicios a otro, hasta donde está el texto el día de hoy, eso terminaría. Perfecto. También hablando, los servicios de mantenimiento preventivo, ¿se consideran como un servicio o como un outsourcing? ¿O depende del texto final de las horas Sí, trabajadas? sí, totalmente. Yo creo que todavía es prematuro que digamos que sí, que no, porque además yo creo que ni siquiera vamos a llegar a un punto en donde digamos, por ejemplo, este caso, el servicio de mantenimiento, sí, todo el servicio de mantenimiento sí, o todo el servicio de mantenimiento no. Yo creo que ahí la labor va a ser de las empresas que te dan el servicio de mantenimiento, de que ante la Secretaría del Trabajo acrediten su especialización y que la propia Secretaría del Trabajo esté abierto para eso y entonces les otorgue esta autorización. Porque sin la autorización no hay contrato. Aquí tiene algo que ver con la cuarentena generada por la enfermedad, la pandemia, el COVID. Un servicio especializado podría ser, entre comillas, proveer personal temporal por motivos de titulares en cuarentena por el COVID. Pues muy interesante, qué pregunta tan interesante, porque pues ese, de entrada la ley no nos lo dice, no nos lo dice la iniciativa, pero desde luego que creo que la Secretaría del Trabajo podría llegar a valorar que sí, una empresa que te diga, oye, yo me especializo en capacitar personal operativo, meramente operativo, obreros, a lo mejor de distintos rangos, para proveérselos a aquellas empresas que por motivos de la emergencia sanitaria requieran descansar a sus trabajadores que sean contagiados por COVID y yo me encargo de proporcionárselo. Pues estaría justificadísimo para mí porque es un hecho, ¿no? Las empresas del día de hoy amaneces y tienes una persona con síntomas y lo más responsable que tú puedes hacer es mandarlo a su casa. ¿Y qué pasa? Vas a parar una línea de producción por 1, 2, 3 personas que tienen síntomas que a lo mejor todavía ni sabes si tienen la enfermedad. Y resulta que el servicio que ellos te dan es un servicio que es exclusivamente el que tú das. Está bien, no quiero justificar que tenga que tener a mis operativos bajo el outsourcing, pero oye, esta es una emergencia que solamente los quiero contratar por 2 semanas. Pues eso creo que tendría que presentarse ante la Secretaría del Trabajo y yo creo que podría llegar a funcionar a una empresa que se dedique a esto. Muy bien. La última pregunta. ¿Consideras que se incorpore a la Ley Federal del Trabajo el vocablo outsourcing, ya que en sentido estricto no existe dicho término? De igual manera ocurre con el teletrabajo. Pues bueno, yo creo que no será necesario ni creo que vaya a suceder. Es un término anglosajón que lo hemos usado, como ya lo decía, acá en México lo usamos de manera invariable para hablar de la subcontratación cuando en realidad hablamos del outsourcing cuando en realidad queremos hablar de la subcontratación.
en México ya se volvió un término en común, pero creo que no entrará en la ley. La iniciativa incluso lo contempla simplemente como subcontratación, incluso la prohíbe, y lo que permite es la contratación de servicios especializados. Que creo que eso así seguirá. Y el tema del teletrabajo, pues igual es un tema que va avanzando muy rápido y parece que también tendremos reforma próximamente porque el home office no está regulado al día de hoy en México y parece que finalmente en los próximos días también ya podremos tener un apartado específico de la Ley Federal del Trabajo que hable del teletrabajo y seguramente el término que se usará será teletrabajo. Perfecto. No hay más preguntas y antes de retirarme les recuerdo a todos que se enviará una encuesta de satisfacción del cliente. Les encargamos que la contesten. Dicho lo anterior, me despido. Muchas gracias, Ociel. Y muy a tus órdenes. Dejo la palabra y el micrófono a Toño Camacho. Gracias. Sí, muchas gracias, Víctor. Bueno, pues Ociel, realmente quien va a hacer el cierre de este evento es el licenciado Vicente Aguilar en su carácter de vicepresidente. Nada más recordarle a nuestros asociados que se conectaron que ya nos compartieron que dicha presentación podrá hacérseles llegar a aquellos que nos soliciten, nos enviarán su correo y se los hará llegar directamente a cada uno que quiera la presentación. Entonces, bueno, Vicente, estamos en tiempo prácticamente. Te cedo la palabra, el micrófono y la cámara. Es todo tuyo. Son tus minutos de gloria. El micrófono, Vicente. No está activado. Okay. Ahora sí, muchas gracias, Toño. Pues a nombre de la asociación quisiera agradecer primeramente a Ociel, a la marca, a la firma Vega Guerrero y Asociados por esta ponencia que seguramente nos dio información muy importante por el impacto que tendrá nuestras compañías. Igual para los socios, me gustaría invitarlos a que llenaran la encuesta. Esto es de mucha ayuda para nosotros para poderles brindar los temas que son de su interés. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Gracias a todos. Nos vemos la próxima. Gracias.